Buenas noches, estimados alumnos del Diplomado de Saneamiento Físico Legal. Tengo bien a presentar el honor de exponerles el curso al cual se me ha invitado sobre saneamiento físico legal de predios. Tengo entendido que creo más han focalizado la parte de inmatriculación. Buenas noches ante todos. Quien les habla es la ingeniera Ana María Clara Puma, soy verificadora catastral, consultora en saneamiento físico legal de predios y en estudios de evaluación de riesgo. En esta oportunidad les voy a tocar un poco de cómo prácticamente se debe presentar un expediente técnico, ¿no?, ante registro y cómo lo debemos de elaborar. Existen normativas que nos amparan para armar un expediente técnico y no nos puedan estar observando. Como sabemos, a través de la historia desde tiempos muy remotos, el saneamiento inmobiliario ha sido muy complejo, ya que en todos los tiempos los intereses por las tierras han sido objeto de controversias y discusiones. Por esta razón se ha hecho necesario crear las bases jurídicas que regulen y protejan el derecho a la propiedad. En el Perú tenemos pues el reglamento de registro de predios, en la cual se consideran qué actos son inscribibles al registro, cómo se deben de presentar los expedientes y el sustento legal, ¿no? La inscripción en el Perú no es obligatoria y la máxima protección legal de los derechos inmobiliarios se alcanza cuando estos se inscriben en el registro de predios. Antiguamente existían paralelos dos registros, el registro predial urbano y el registro propiedad inmueble, que lo manejaba el más antiguo, ¿no? El registro predial urbano pues surgió a partir del año 1996, cuando nació COFOPRI. Era un registro paralelo para poder inscribir las posesiones informales en las primeras posesiones informales, ¿no? Se armó esos dos registros para que de alguna forma sea más práctico hacer las inscripciones. Y ahí donde nacen pues las áreas de catastro en RPU. Y luego con la fusión en el 2004, cuando ya se fusiona el RPI con el RPU, surge el registro de predios en SUNAR y también se forma el área de catastro propiamente, ¿no?, dicha. Las normas legales que nos amparan para hacer nuestro saneamiento tenemos, que crea el Sistema Nacional de Registros Públicos, es la 26366. También tenemos la que crea el registro de predios, como les comentaba, y que unifica los registros RPI, RPU y PR de propiedades rurales, la 27755, y la que aprueba el Reglamento de Organización y Función de la SUNAR, la Resolución 139-2002. Y también tenemos el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, la Resolución 097. Y la directiva que regula las emisiones de informes técnicos de solicitudes de búsqueda catastrales es la Directiva 02-2014, que ha sido recientemente aprobada, como verán, en 2014, en donde nos manifiesta cómo se debe presentar un expediente técnico para solicitar una búsqueda catastral. Y la Directiva 03-2014, la cual precisa los actos inscribibles en el registro de predios que requieran informe previo al área de catastro para acceder a su inscripción. Estas dos directivas, la 2 y la 3, como verán, han nacido a raíz de que existe mucha demanda de búsqueda catastrales en el registro de predios, porque es el primer paso para hacer saneamiento, ¿no? Es como un diagnóstico del predio que se va a tratar. Y eso es muy importante que se sepa cómo se debe hacer esos expedientes y por qué hacerlos, ¿no? Muchos empiezan a hacer un saneamiento, de frente se van al punto, al objetivo, si es que quieren prescribir y matricular, levantan pero sin tener idea por qué lo están haciendo. Y debemos de hacer primero un análisis diagnóstico del físico legal del predio que se va a tratar. Es recomendable siempre, como verificadores que somos o vamos a hacer, tener en claro cuándo se hace una búsqueda catastral. Bueno, después tocaremos más detalle cada punto. Con respecto, tenemos también, como les decía, el reglamento de inscripción de registro de predios, en la cual aprueba la resolución de la resolución 097-2013, el 3 de mayo de 2013, el cual fue modificado, ¿no?, con respecto a
la que regula los requisitos para la ejecución de diferentes actos o derechos en el registro de predios, las características de los documentos que dan mérito a las ejecuciones y el contenido de los asientos. Tenemos también otra ley muy importante dentro del saneamiento, la ley la 28294, que fue aprobada el 21 de julio de 2004, en la cual se crea el Sistema Nacional de Catastro Predial con la finalidad de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. Este sistema se vincula con el registro de predio a través del CUB. Bueno, ahora entremos a hablar más netamente qué artículo del reglamento es la que nos vincula a nosotros, los profesionales en ingeniería, y los informes técnicos de catastro. Es el artículo 11. El artículo 11 es el artículo en el cual nos habla de que el área de catastro verificará los datos técnicos del plano presentado de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, emitiendo un informe técnico referido a aspectos estrictamente técnicos. Dicho informe se realiza únicamente sobre la base de la información gráfica actualizada hasta la fecha con la que cuente el área de catastro bajo responsabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, entra un expediente técnico al registro, lógicamente eso se va al área de catastro primero, y en el área de catastro se evalúa el expediente que ingresa de acuerdo a la base gráfica actualizada hasta la fecha. Decimos actualizada hasta la fecha, ¿por qué? Porque es una base que está hecha en base a los predios inscritos que se encuentran en los títulos archivados. Del año 2004 para adelante, muchos de los predios que se incorporaron, que se inscribieron desde esa fecha, se inmatricularon, los digitales se fueron incorporando. Conforme se calificaba, quedaba en la base, ubicada en una posición según los planos presentados. Pero de 2004 para atrás, existen muchas inscripciones que antes no eran ni siquiera exigibles de presentar planos, ¿no? Solo de manera literal, por ahí que se tenía un croquis del plano, y muchas inscripciones antiguas no tienen planos, entonces no han sido incorporados. SUNAR ha tenido en diversas etapas proyectos de actualización, de incorporar de los archivos, de los títulos archivados a la base gráfica de catastro, de registro, incorporar esos predios. Pero se da con la sorpresa que en muchos casos era deficiente los planos. No tenían los datos técnicos suficientes, como por ejemplo, si era un polígono, para empezar no tenían coordenadas. Tenían ángulos redondeados a grados, polígonos que no cerraban, polígonos que también no se podía ni siquiera ubicar cuando eran en zonas donde no era consolidada la parte urbana. Eran zonas rurales, tal vez semirústicas, donde no ayudaba, ¿no? No es como ahora que si tú tienes una cartografía base consolidada, donde ves vías y tienes un predio inscrito donde dices colinda con la avenida Aramburú, por la derecha con la otra calle, la izquierda con el lote tal, por el fondo con el lote, es tal vez ubicable hasta cierto punto, pero la gran mayoría de predios no era ubicable de esa forma. Y otra deficiencia también ha sido tener cartografía base, ¿no? Actualizada. La cartografía base que manejamos del IGN, si bien es cierto, es muy útil, pero a nivel de manzana nos falta una cartografía a nivel de lote, para de repente sobre esa base superponer los predios inscritos incorporados, incorporar esos predios, ¿no? Entonces, ¿por qué existen esas deficiencias en la cartografía de catastro, en la cartografía gráfica de los predios inscritos? Porque justamente no se ha terminado de incorporar esos predios, muchos de los cuales son predios polígonos en planos deficientes y no han sido incorporados. Otro es que también no ha habido personal idóneo para seguir incorporando esos predios. Entonces siguen en papel. Cuando ya se investiga un predio X a la fecha, se busca el archivo, se comienza a analizar, ahí recién se incorpora. Pero a veces se nos escapa, a veces no encontramos planos también de inscripciones que están solamente literales.
Es por eso que el catastro tiene un vacío en esos aspectos, ¿no? Todavía no está al 100% actualizada nuestra base de predios inscritos. Lo tendremos, estarán, por lo que calculo, mi criterio personal es a un 40% estarán actualizadas. Pero de las últimas inscripciones que se incorporan a registro, sí están los datos gráficos, sí están los digitales. Los predios que se han inscrito de ya estos 5 o 6 últimos años sí están. Es por eso que ahora se detecta más predios inscritos con sus gráficos, y cuando ustedes piden una búsqueda catastral, ya sea para inmatricular o hacer una prescripción adquisitiva o para hacer rectificaciones de áreas, medidas y dineros, se determina pues predios inscritos colindantes con superposiciones, ¿no? Ligeras superposiciones. O sea, es la realidad que ocurre en registro. Lo que maneja registro es una base gráfica registral, es un catastro de predios inscritos. Muchos por ahí dicen que no es un catastro. Yo discrepo porque sí es un catastro de predios inscritos con objetivos jurídicos, en la cual se alimenta de planos de mensura elaborados por profesionales como son los verificadores. Es un mini catastro en la cual paga el propietario, eso sí. El propietario paga a su ingeniero, levanta las medidas, todo de su plano, de su lote, y ese lote, al estar en el plano mensurado con su firma, está avalando la realidad física que existe, ¿no? Y eso es incorporado al registro, sobre todo cuando son inmatriculaciones que son las primeras inscripciones. Es cuando se incorpora por primera vez el registro, debe ser levantado con tolerancia cero, o sea, es decir, no debe existir un margen de error ahí, porque tú estás levantando la realidad física. No es como cuando uno hace una prescripción adquisitiva al 100% y de repente ya está inscrito el predio, y uno a veces se ciña a lo que existe, ¿no? A la partida registral, y existe una ligera discrepancia con la realidad física. Ahí sí podemos aplicar la tolerancia catastro-registro según la directiva 01 del 2008, ¿no? Otorgado por la Secretaría Técnica. Como verán, es muy importante saber por qué surgen esos problemas en registro con respecto a nuestra base. Nuestra base registral es una realidad, es una base construida en base a los predios inscritos del título archivado, tal como está. Los predios que han sido ubicados es porque han tenido los datos suficientes para incorporarlos, que tienen coordenadas con su datum correspectivo. Es por eso que con base les observan que existe superposición. Ahora, esa es una superposición registral, en la cual solamente puede ser corregida a través de un juez. No lo puede corregir ni siquiera un registrador ni nadie, ¿no? Sino con una orden de un juez. ¿Qué actos se inscriben en el registro de predios? Como ya han tenido ya en los otros módulos, les ha explicado el doctor, el registrador, uno de los actos viene a ser la inmatriculación, que es el acto por el cual se incorpora un predio al registro y se realiza con la primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta. Dice, ¿no?, que según el reglamento de registro de predios, nos dice bien claro que para inmatricular un predio se requerirá el informe técnico del área de catastro que se refiere al artículo 11, donde se determine si el predio a inmatricular se superpone o no a otro ya inscrito, de acuerdo a la base gráfica con la que cuente el área de catastro. Siempre estos expedientes de inmatriculación siempre van a pasar al área de catastro, porque es el primer análisis que se hace técnico para ver que no se superponga con otros predios colindantes y para verificar la forma que presenta el área y la ubicación. Otros actos inscribibles también que tenemos es la prescripción adquisitiva de dominio, que es un derecho de propiedad. Es el acto por el cual otorgan un derecho de propiedad, una forma de tener, y existe pues la prescripción adquisitiva de dominio de predios urbanos, que puede ser al 100% como también puede ser parcial, ¿no? Parcial con respecto a una partida inscrita.
También tenemos las independizaciones de predios urbanos, las independizaciones de predios rurales. Son independizaciones de matrices de mayor extensión. En los casos de predios urbanos, son independizaciones como de una habilitación aprobada e inscrita en la cual se independiza un lote. Antiguamente las habilitaciones urbanas se escribían en la primera etapa a nivel de proyecto y no se independizaban los lotes, seguían en la matriz. Ahora en la fecha ya habilitación urbana que se escribe se independizan las partidas, pero falta hacer la transferencia ya a los titulares, ¿no? Y inscribirse respectivamente en registro. La independización de predios rurales también son predios que se independizan de una matriz de mayor extensión, ya sea de fundos, comunidades campesinas. También tenemos el acto de la subdivisión de predios urbanos, que se da por lo general en predios ya habilitados vía municipal. Una vez que se aprueba en el municipio, recién se viene a escribir a registro. Y las habilitaciones urbanas también son los otros actos inscribibles. Tenemos también las anotaciones preventivas de prescripción adquisitiva de dominio, que se hacen por lo general para publicitar que no existe una oposición, se escriben preventivamente. Y tenemos también la inscripción de planos perimétricos y planos de trazado de utilización de posesiones informales por los entes generadores de catastro, como en el caso de COFOPRI, y también los municipios. Y las rectificaciones de áreas y medidas cilinderos de predios urbanos y rurales. Todos estos actos son actos inscribibles en el registro de predio, que también son evaluados en el área de catastro. Según el reglamento de registro de predio, el artículo que nos dice qué requisitos debemos de presentar para todos estos tipos de actos que hemos mencionado, como debe ser el expediente técnico, es el artículo 20, que nos habla de la presentación del plano perimétrico de ubicación georreferenciado a la red geodésica nacional. Para casos de predios urbanos en zonas catastradas, según el Decreto Supremo 02 del 89 IUS, que todavía sigue vigente, el plano catastral emitido por la Oficina de Catastro Distrital debidamente autenticada por el profesional autorizado para tal efecto, con el código catastral con la que se identifica el lote donde se encuentra el predio en materia de ejecución, área, medidas perimétricas, colindancia, áreas construidas, de pesar ambas en metros cuadrados y con aproximación de 2 cifras decimales. Muchos dirán, este requisito está plasmado en el Decreto Supremo, pero como sabemos existen muchos distritos que no tienen catastro oficial. Entonces, por esa razón, cuando solicitaba el usuario un plano catastral de la municipalidad respectiva donde estaba su predio, se le otorgaba un certificado negativo de catastro. Con esa constancia el registrador procedía, porque es un requisito, como verán ustedes ahí, para hacer las inscripciones. No existe catastro, pero tiene que decir el municipio. Sabemos en la realidad que no existe, y es así que comenzaron a emitir esos certificados negativos. Con eso subsanaban esa parte, ¿no? En los predios urbanos en zonas no catastradas se deben de presentar pues los planos de ubicación y localización, el plano perimétrico y la memoria descriptiva del predio en estudio, ¿no? Suscrito por el verificador competente y visado por la municipalidad. Como les comentaba al inicio, este expediente técnico para todos los actos, para empezar, para todos los actos sin excepción, ya sea inmatriculación, prescripciones adquisitivas, independizaciones de urbano, rural, los requisitos siempre son los mismos, porque el expediente técnico es único. Siempre se presenta un plano de ubicación, localización, un plano perimétrico y su memoria descriptiva. ¿Cómo deben ser presentados este expediente técnico? Nos habla, en primer lugar, la directiva número 02 de 2014. Para el caso, por ejemplo, de búsquedas catastrales, y la directiva número 03 para el caso de los otros actos, ¿no?, que van a ser inscritos, que es casi lo mismo, solamente hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, nos dice, ¿no?, en zonas no catastradas, el plano de ubicación y localización se realizará tomando como referencia los aspectos físicos resaltantes.
cabezas de manzana o distancia a la esquina próxima más cercana e hitos importantes de la ciudad. Además, en el plano de ubicación y localización, en estudio se considerará la precisión de los ángulos internos, con la precisión de grados, minutos y segundos. ¿Por qué se hace hincapié en eso? Porque en muchos de los casos se han presentado polígonos con sus medidas, sus áreas, su perímetro, y no presentaban el ángulo que tenía ese polígono, ¿no? Sobre todo en esas zonas consolidadas, en la cual ya es una zona urbana y se sabe, pues, ¿no?, que tú puede ser un lote regular de 10 por 20, por decirlo así, pero tenía una ligera inclinación por ahí, ¿no? O de repente, cuando no manejábamos mucho lo que eran las coordenadas, se manejaba con la distancia esquina más próxima y el ángulo y el polígono respectivo del predio. Pero ese polígono o lo presentaban solamente con grados. Entonces, cuando uno reconstruía el polígono, no cerraban esos polígonos, ¿no? O sea, debería de cerrarse el polígono grados, minutos, segundos, para que sea un verdadero polígono y pueda cerrar. Es por eso que se ha tenido que plasmar, insistir a los verificadores que presenten los polígonos en grados, minutos y segundos, con mejor precisión. Como le decía, la directiva 02, la directiva que regula la emisión de informes técnicos para búsquedas catastrales, nos dice que se debe presentar el plano de ubicación, el perimétrico y memoria, lo mismo que les manifesté en el anterior, ¿no? Y dice, requisitos generales que debe contener los planos. Ahora, a raíz de que justamente han habido tantas observaciones y no había un lineamiento, una directiva que dijera cómo se debe presentar, es que nace este documento. Teníamos la directiva 08 del 2004, que ha durado casi 10 años y recién se ha modificado en el 2014. Tenía vacíos, no hablaba a detalle cómo debería ser el plano. Solo nos decía más qué actos podían pasar por el área de catastro. Como el área de catastro es un área que no tiene mucho personal técnico, la demanda de calificación ha crecido bastante. Es por eso que con esta directiva, en la directiva 8 se restringía qué actos pasaban y qué actos no. Si bien es cierto, todos los actos que pasan por el registro de predios deberían de pasar por catastro, porque siempre contienen una parte técnica muy importante, no podía ser atendido por catastro. Se formaba un cuello de botella y no se podía atender a la fecha. Es por eso que a veces los plazos de calificación eran bien largos, en 15 días, hasta 20 días se llegaba, ¿no? Cuando según el reglamento solo debe ser a 7 días. Entonces con eso un poco se solucionó y solamente pasaban ciertos actos por registro, por catastro, mejor dicho. Y así hemos ido ya conforme se ampliaba el personal, a criterio de cada zona registral, se ha ido ampliando qué actos más podían incorporarse a sus áreas de catastro respectivas. Volviendo a la directiva 2, donde nos aprueban los requisitos, cómo debe de ser presentado un plano, vamos a especificarles, ¿no? Dice, el plano perimétrico y el plano de ubicación deberán estar a una escala gráfica convencional, con uno en 50, uno en 100, uno en 200, en 500, a 1000, 5000 y 10.000. Mejor dicho, a escalas visibles, ¿no? Según sea el caso. Que permita la visualización y verificación de los datos técnicos, expresado en sistema de coordenadas UTM. En estos planos debería especificarse también siempre el datum y la zona geográfica al que está referido. Sabemos que existen dos datum en el Perú, la antigua, que es el PSA 56, y la actual, la B284. Actualmente todos los expedientes técnicos deben ser presentados al datum B284 de acuerdo a la normativa que nos otorga el IGN, ¿no? Y indicar la zona geográfica a la que pertenece el polígono a tratar. Se debe graficar el norte de cuadrícula, las cuadrículas, los vértices, los ángulos internos, las medidas perimétricas de cada tramo, el perímetro total, los nombres de los colindantes y áreas del predio. En una búsqueda catastral y también en un expediente técnico, porque es muy importante plasmar
los nombres de los colindantes, porque cuando se trata de una búsqueda, ustedes al indicar el nombre del colindante nos va a ayudar a buscar también una partida inscrita. A veces esos colindantes nos llevan a matrices de mayor extensión y es ahí que podemos decir no se trataría de una matriculación sino de una prescripción adquisitiva, ¿no? Al saber que ya está inscrito ese predio sobre uno de mayor extensión. Es bueno determinar eso para evitar las duplicidades registrales, ¿no? A veces por carecer de información, tanto literal como gráfica, es que caemos en el error de generar duplicidades, porque generamos se inscribe como inmatriculación a la fecha que estamos y pasan unos años y de repente encontramos el título archivado correspondiente que era un fundo. Entonces generamos un conflicto, ¿no? Y es ahí que es muy importante, por eso el verificador que va a hacer un levantamiento de la zona a tratar, de la zona que pretende sanear, del predio que pretende sanear, siempre abarcar un poco más del área de influencia de estudio, ¿no? Si se trata de un lote, abarcar pues toda la manzana, dependiendo de la ubicación del predio. Siempre es bueno abarcar un poco más su área de influencia de estudio. 100% seguro que cuando uno analiza un poco más de lo que tiene, va a asegurar un buen saneamiento físico-legal de su predio. Va a saber cómo es que va a abordar ese trámite. La búsqueda catastral es un diagnóstico del predio en la cual nos va a orientar qué camino legal tomar para poder hacer el saneamiento legal. Porque el saneamiento físico, que es ver al predio, tomar las medidas con los equipos correspondientes, trasladarlo, esa información a papel, a un plano, hacerlo de la mejor manera, con los criterios técnicos bien fundamentados y tomando en consideración las especificaciones técnicas que nos ponen las directivas de SUNAT, vamos a sacar un buen expediente. Todo está en que debemos de tener también una buena referencia de una cartografía base que nos ayude de la mejor manera a posicionar nuestro polígono con el levantamiento que realicemos. También nos especifica que el membrete deberá contener la siguiente información: tipo de plano, escala, fecha, departamento, nombre del profesional competente y el verificador que elaboró el plan. Requisitos generales que debe contener también los planos, ¿no? La memoria descriptiva es otro documento muy importante que debe contener el antecedente registral del predio en consulta, así como los nombres y apellidos de los propietarios y posesionarios actuales, anteriores, si los hubiera. Claro, en una memoria descriptiva, para empezar, a veces uno presenta el polígono, su levantamiento de su predio, y lógicamente no sabes si está escrito o no, no le vas a poner antecedente, ¿no? Pero si encontraras un antecedente de mayor extensión o algo referencial, lo puedes indicar. Como les digo, eso nos va a ayudar bastante para nosotros a hacer una buena búsqueda del registro, de manera literal y de manera gráfica. Y así poder evitar las duplicidades. En la memoria descriptiva es un documento que debe plasmar todo lo que dice el plano. Debe estar la ubicación, el nombre del propietario, posesionario, la ubicación y la descripción literal del predio. Áreas, medidas perimétricas, perímetro total, el cuadro de datos técnicos. Debe decir todo lo que... ¿Por qué? Porque la memoria descriptiva, el expediente técnico concierne de planos y una memoria. Porque ese expediente no lo lee solamente un ingeniero, lo puede leer cualquier persona del registro, que son la mayoría de abogados. Los abogados se van a la memoria descriptiva por lo general. Y esa es la memoria la que transcriben cuando hacen el certificado de búsqueda, en el caso de una búsqueda. Si en el caso de una inscripción, trasladan las medidas y todos los datos técnicos de la memoria. Y si la memoria está mal redactada, también mal redactada va a salir pues en la inscripción, ¿no? Entonces ahí va a meditar una rectificación. Entonces es por eso que es muy importante tener claro siempre las medidas perimétricas, el área, el perímetro total, la orientación que deben tener esas medidas perimétricas. Se debe indicar la orientación de las medidas
el ángulo que forma, la colindancia. Parecen datos insignificantes tal vez, pero son datos muy importantes que nos ayudan a determinar el límite de mi propiedad. Es muy importante, como les digo y les recalco, incidir en la memoria, que haya congruencia. El plano de ubicación debe tener congruencia con el plano perimétrico y a su vez estos documentos con la memoria descriptiva. Hagamos con bastante paciencia, elaboremos nuestro expediente y démonos nosotros mismos una revisada. O les sugiero que lo revise una tercera persona de su equipo para que así pueda ver los errores que puedan salir. Los errores de observación en búsqueda catastral por lo general son errores materiales, errores que no deberían pasar. O sea, yo entiendo que a veces por el apuro se nos va un 0 más, un dígito más en el área, a veces lo editan, o no se describe una colindancia, cosas así, ¿no? Entonces debemos esos errores materiales ya ir revisándolo desde nosotros, de nuestras oficinas, ¿no? Debemos de ser más cuidadosos para no perder tiempo y cuidar mucho con respecto a la ubicación del predio. Todo predio que se hace una búsqueda catastral en una zona que no es consolidada requiere un levantamiento topográfico en la cual debe ir todos los datos. El cuadro de datos técnico, coordenada, ángulo, distancias y su datum respectivo, con qué dato fue levantado, ¿no? Ahora, estamos todavía en pleno proceso de implementación con respecto al nuevo datum. Tenemos ya una base en B264, pero también nuestros antecedentes registrales, toda nuestra base, la mayor parte está en PESAT. Entonces, como ustedes lo tienen en el datum B264, debemos presentar en las dos, todavía en lo posible en los dos datos, ¿no? Para poder hacer el análisis registral y incorporar con el nuevo sistema, con el nuevo datum, las inscripciones nuevas. Porque no podemos convertirla. Esa conversión que supuestamente la hacemos en gabinete a través de un software del ArcGIS genera todavía errores. A raíz de que no tenemos todavía los parámetros geodésicos aprobados, oficiales, estandarizados, no podemos hacer ese cálculo. Es por eso que es mejor hacer un levantamiento. Y más que ustedes están abordando el tema de inmatriculación, es una buena oportunidad para hacer un buen levantamiento topográfico para hacer un expediente de inmatriculación. Ahora, no solo inmatriculación, sino todos los demás actos. Pero en los otros casos donde ya existen partidas inscritas para una prescripción, por decir, ahí sí, de repente meditaría hacer rectificación de AMS linderos. Pero en caso de una matriculación, como no hay nada inscrito, nada oficializado, entonces podemos hacer un levantamiento real y esa inscripción incorporar al registro. Es así que vamos a ir de manera poco a poco ordenando nuestra base y adecuando la realidad física a la realidad jurídica, a la realidad registral. Todo parte de hacer un buen expediente en una búsqueda catastral. Que si está todo ok y sale un certificado de búsqueda catastral en la que dice que no existe inscripción alguna de una partida antecedente, procede la inmatriculación y ese mismo plano son aprobados para su expediente técnico. Ya tienen un gran avance. Pero si desde la búsqueda comenzamos con los errores de ubicación, unas malas coordenadas, desfasadas, sin datum, sin los datos correctos, un mal levantamiento, entonces estamos partiendo mal. Si tenemos asegurado nuestro expediente técnico desde la búsqueda catastral, yo les aseguro que están por buen camino para hacer un buen expediente de saneamiento físico legal. Para todos los actos, sin excepción. Cada acto para el registro de predios tiene ciertas peculiaridades, pero en lo técnico el predio siempre es el mismo predio. O sea, la forma como levantar no cambia por el acto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esa es ya la parte legal, solo varía la parte legal, pero no la parte técnica. Para todos los actos se va a presentar siempre el plano de ubicación, localización, el plano perimétrico, la memoria. Es por eso que tenemos que insistir bastante de cómo elaboramos nuestro expediente técnico. Tener mucha calidad en la elaboración de nuestro expediente. Tener mucha
También ver qué equipo estamos utilizando. ¿Qué equipos de precisión debemos utilizar para predios rurales, para predios urbanos? Trabajando de manera coordinada y que tenga coherencia, van a poder hacer un buen expediente técnico. También nos dice, ¿no?, dándonos datos para requisito específico, dice: si el área en consulta corresponde a un predio urbano, deberá de presentarse el plano de ubicación donde se indique la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, indicando la distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio a evaluar, expresada en el sistema métrico decimal con una aproximación de 2 decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del predio, el usuario deberá indicar la nomenclatura de calle, numeración municipal, nomenclatura de manzana, número de lote, nombre de la urbanización. Aquí nos habla, con lo que les decía, con respecto a la distancia esquina, ¿no? Eso sobre todo en predios urbanos consolidados, donde hay vías, calles ya consolidadas. Entonces uno puede ubicar al predio con respecto a la distancia de la esquina más cercana y ya tenemos ubicado el predio de manera correcta. Pero ahí lo que incide mucho viene a ser los ángulos de ese polígono en grados, minutos y segundos. Y poner todos los datos técnicos, pues, ¿no? Las vías, como dice acá la directiva. Ahora, si el predio se tratase de un predio rústico, de igual manera deberá presentarse el plano de ubicación donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que existieran en el lugar, y el área del predio a evaluar debe de estar expresada en hectáreas, con una aproximación a 4 decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del predio, el usuario podrá indicar el número de unidad de catastral o el número de la parcela. Los planos presentados podrán ser adjuntados en medios magnéticos en formato DWG o shapefile, esencialmente para planos cuyos perímetros tengan tramos curvos o sinuosos. La presentación será obligatoria. Claro, mayormente en los predios rurales, que son pues bien irregulares, es sugerible presentar el digital, el digital y el físico del plano, ¿no? Porque cuando a veces uno ingresa y tiene más de 20 coordenadas, 50, 100, ingresar manualmente lo que ya ustedes han elaborado nos induce a error a veces, ¿no? Y demoramos también. Entonces es por eso que es mejor presentar el digital con las coordenadas respectivas. Ahora, también se habla bastante de que en el caso de rural debemos de expresar en hectáreas a 4 decimales y en el caso de urbano en metros cuadrados a 2 decimales para estandarizar la forma de presentación. Bueno, acá vemos un plano de ubicación. No está movida la flechita, pero la idea era que la distancia esquina, este plano, esta es la distancia esquina, esta está movida la flecha, ¿no? Tener un plano de ubicación así y con respecto a la distancia esquina, ¿no? Y acá tenemos al polígono. Esos datos son importantes: las secciones de vía, el nombre de las vías, las medidas perimétricas y el nombre de los colindantes. Acá podemos ver un plano ya más claro, con todos los datos técnicos que debe contener un plano de ubicación y localización, ¿no? Plano de ubicación y el plano de localización, con todos los datos que indica la directiva. Acá vemos un plano perimétrico de predio rústico, en la cual tiene una buena cantidad de coordenadas. Este caso se debe presentar, por ejemplo, un digital, ¿no? Para no inducir a error. También, según el artículo 20, para predios rurales en zona catastrada se debe de presentar, para inscribir al registro, ya el certificado catastral y la memoria descriptiva. Ahí sí ya no cabe presentar el plano de ubicación, perímetro y memoria, porque ese expediente va primero al ente competente de predios rurales, que viene, en este caso ahora ya es el MINAGRI o los gobiernos regionales, y ellos van a emitir ese certificado catastral, el certificado de información catastral.
rural. Con solamente ese certificado más su memoria descriptiva se presenta el registro y se inscribe, ¿no? Si se trata de una independización, una inmatriculación de la misma manera, porque ya viene catastrado a través del ente competente en el caso de predios rurales. Acá vemos un modelo de un certificado. COFOPRI lo tenía hasta el año 2000, estamos en 2017, hasta el 2015. Ya con la nueva transferencia, ya COFOPRI delegó, ya transfirió a casi 90% de los gobiernos regionales, ya tienen a su cargo la competencia rural. Todos los actos, incluyendo las inmatriculaciones, ¿no? Las primeras inscripciones. Ahora, en predios rurales, en zonas no catastradas, donde todavía no intervino pues ni el EXPED ni COFOPRI, y que existen predios rurales que también requieren sanearse, en esos casos sí se va a presentar el expediente completo, ¿no? El plano de ubicación y localización, perimétrico y su memoria descriptiva, firmado por el verificador competente y visado por la entidad correspondiente, ¿no? La entidad competente correspondiente, en la cual asignará un CUP o un código catastral y con eso será escrito, ¿no? Y estos planos deben de estar georreferenciados a la red geodésica nacional, referidas del dato y la proyección en coordenadas oficiales. Según el reglamento de la ley 1089, en el artículo 87 de inmatriculación en zonas no catastradas, para la inmatriculación de predios ubicados en zonas no catastradas y en tanto que COFOPRI no haya efectuado el levantamiento catastral, bastará la presentación del certificado negativo de zona catastrada, emitido por COFOPRI, más el plano perimétrico y su memoria descriptiva y el plano de ubicación elaborados por el profesional inscrito en el índice de verificador de SUNAT. Claro, en las zonas donde no ha habido catastro rural, se solicitará a la entidad competente. Como les digo, en este caso ya no es COFOPRI, sino es los mismos gobiernos regionales que deben emitir su certificado negativo de zona catastrada. Y con ese documento, más el expediente técnico, que ya hemos mencionado, y visado también por la entidad competente, procederá la inmatriculación en zonas no catastradas para predios rurales. También con respecto a otro punto importante en el aspecto técnico, es que según la quinta disposición complementaria, dice, ¿no? Cuando no sea factible determinar el área de los linderos y medidas perimétricas del predio remanente, no se requerirá el plano de este. Bastará con la presentación del plano del área en materia de indemnización visado por la autoridad competente previa suscripción del verificador. El área de catastro determinará la imposibilidad a que se refiere el párrafo anterior. ¿Qué significa esto? Esta quinta disposición es para casos de independización de un predio de mayor extensión. Yo tengo un predio de mayor extensión y solamente voy a independizar una porción. De 1 hectárea voy a independizar, qué sé yo, 500 metros cuadrados. Entonces, esos 500 metros cuadrados presento el plano, ubicación, perimétrico, memoria descriptiva, y no es necesario que yo presente el plano del área remanente, según esta quinta disposición complementaria, en casos de que no pueda determinar la matriz, ¿no?, de todo el predio de mayor extensión. Pues ahí te puedes acoger a esta quinta disposición y solo presentas tu área a independizar. Pero eso, ¿quién dice que no puede? Lo va a determinar el área de catastro, no el usuario, no nosotros los usuarios externos que estamos presentando nuestro expediente, sino presentas y evaluará catastro y el catastro se pronunciará que no se puede determinar el área remanente y solo así el registrador no te va a pedir el área remanente. Se van a acoger a la quinta disposición. Es importante también acogerse uno a la quinta disposición, porque si uno no lo pide, también como que ellos, uno evalúa, ¿no? Primero dices, de la parte técnica simplemente dice, no se puede terminar. Y el registrador en la parte legal, mientras no me lo pide el usuario, entonces yo lo pido. Y ahí es donde uno debe de ya, desde el momento de que sabes que has hecho tu análisis, tu diagnóstico y has visto que la matriz es difícil reconstruirla, porque para empezar, uno es reconstruir de la manera irregular que está esa matriz, otro es de que haya habido varias independizaciones y uno no sabe dónde está ubicada. Entonces tu predio puede estar en una posición, pero tú no sabes los demás dónde están independizados, o sea, no sabes cómo queda.
Para uno presentar el remanente tiene que saber de todas las independizaciones que han salido de esa partida. Y es imposible, ¿no? Para el mismo registro es imposible. Imagínense un usuario cuánto le costaría reconstruir una matriz con todas sus independizaciones para sacar la parte que te toca tratar. Es por eso que hay que analizar bien. Y habiendo hecho ese análisis, ya de cajón, como se dice, hay que pedir acogerse a la quinta disposición complementaria. Como les decía, existen muchos actos inscribibles en el registro de predio, pero la directiva 03 de 2014 ya hace más a detalle, restringe ciertos actos para que Catastro no se sature con tantos expedientes, ¿no? Si Catastro vería todos los expedientes que entran al registro de predios, como son las fábricas, propiedades horizontales, todas las habitaciones urbanas sin excepción, qué sé yo, todos los expedientes de anotaciones preventivas de servidumbre, la verdad es que no terminaríamos nunca. Demorarían en que nos atiendan nuestros expedientes, mejor dicho, ¿no? Siempre hablo como si fuera registro, pero bueno, siempre he estado dentro del registro y también fuera, ¿no? Pero poniéndonos ambos casos salimos perjudicados. Es por eso que nace esta directiva 03, para decir a Catastro oficialmente qué actos deben pasar por su área y también para que sepa el registrador cuándo debe pasarlo al área de Catastro. No es que lo pase por pasar. En los casos de inmatriculaciones, como ya sabemos, para que ellos determinen si existe superposición o no, si está inscrito el predio o no, en uno de mayor extensión. En los casos de acumulación e independización de predios que no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas inscritas. Existen predios que no están dentro de una habilitación, pero están inscritas. En esos casos sí es necesario que pase por Catastro. Inscripción de perimétricos de posesiones informales por entidades con facultad de saneamiento, es decir, todos los predios de COFOPRI, los PTLs y perimétricos que ellos presenten, y las que presenten también los gobiernos regionales, los masivos de predios rurales, ¿no? Las lotizaciones de posesiones informales por entidades con facultad de saneamiento, ya les dije, las rectificaciones, modificaciones y delimitación o determinación de áreas de lindeos y medidas perimétricas de predios. También, para todos los casos de rectificación del predio, se debe de presentar al área de Catastro para verificar efectivamente si no se superpone con predios colindantes inscritos. Las anotaciones preventivas contempladas en el artículo 138 del reglamento de inscripción en el registro de predios, siempre que versen sobre un área, sobre una parte del predio inscrito y el título cuente con los planos respectivos. En su caso, también la solicitud de inscripciones definitivas cuando el registrador advierta que está variado en relación a la contenida en las anotaciones preventivas de la que deriva. O sea, cuando habla de las anotaciones preventivas contempladas en el artículo 138 se refiere a las servidumbres, evaluar si esa servidumbre que piden está dentro del área del predio inscrito, ¿no? Del cual van a inscribir la servidumbre, porque a veces suelen que hay servidumbres que están fuera del predio inscrito. Entonces, ¿a dónde van a escribir esa servidumbre? No pueden escribir sobre una partida una parte y otra sobre otra parte, ¿no? Eso no es posible. Entonces, para detectar esos casos es que se requiere que pase por el área de Catastro. Para eso, el usuario que pide esta anotación preventiva de servidumbre deberá haber plasmado su plano, ¿no? Otro caso es en todas las etapas de las habilitaciones urbanas respecto a la conformidad de su perímetro registrado. Muchos de los casos, si bien es cierto, las habilitaciones urbanas han sido aprobadas por una comisión técnica especializada en los municipios y los colegios profesionales, deberían ser revisadas en el sentido de ver la matriz, si están respetando el predio inscrito, la ubicación, la posición. Ese también es un punto importante tener en cuenta, porque muchas de las habilitaciones urbanas inician su proceso de trámite en los municipios, levantan la topografía real, como está, con sus coordenadas, todo, su diseño, hace un buen diseño de lotización, con todos sus aportes reglamentarios, es aprobado, pasó 1 año, 2 años, y de repente
llega a registro. ¿Y qué es lo que se olvidaron? Lo primero que se olvidaron fue evaluar el predio matriz, que necesitaba rectificación, posiblemente un supuesto, o que se superponía el predio colindante, otro supuesto, o que no concuerdan con la partida registral, las medidas perimétricas. Para cada caso hay una solución, pero nos evitaríamos todos estos problemas engorrosos porque al observar el predio matriz prácticamente nos tumbamos el proyecto, ¿cierto? Entonces creo que muchos de los que estamos aquí y tenemos nociones del saneamiento, ya muchos deben tener mucha experiencia, como otros estarán conociendo algo más, sabemos que una habilitación urbana demora su trámite, pues, ¿no? Para aprobar, ya sea tanto en la instancia municipal como llegar a registro. Y va a generar más derechos de propiedad sobre ello, entonces tiene que empezarse bien ahí, ¿no? Por lo general, en todas las habilitaciones urbanas, el 90% de los perímetros inscritos, porque primero estaban... La habilitación urbana es un acto de cambio de uso prácticamente, ¿no? De rural a urbano. Pero muchos partimos, ya está inscrito mi parcela y ya. Sobre esto hago mi habilitación y lo convierto a urbano, hago todo mi cuadro de distribución de áreas, todo bacán, bonito, bien, el plano bien diseñadito, pero nos olvidamos del análisis de ese perímetro. ¿Por qué? Porque ese perímetro, en el año que se inscribió como PEO rural, lo hicieron con otro tipo de tecnología, con otros tipos de equipos, fueron levantados con equipos tal vez no tan precisos, y a la fecha cuando uno quiere inscribir su habilitación se da cuenta que tiene otra área o otras medidas, o de repente ya no está en esos límites. Entonces es por eso partir siempre desde un certificado negativo de superposición de área, que es el equivalente a un certificado de búsqueda catastral, ¿no? Porque también en la búsqueda catastral nos dicen si superpone o no, pero en un certificado negativo de superposición nos dice si superpone o no el predio y si concuerda o no con la partida registral. Entonces esa es la recomendación que les doy en el caso para habilitaciones urbanas. Y ese es el quid del asunto cuando viene a catastro, ¿no? Evaluar ese detalle. Otro punto en la que también se ve en catastro es la inscripción de recepción de obras. En el supuesto que en la recepción de obras varía el área, el índice de medidas perimétricas de los lotes preindependizados, cuyo dominio se encuentra anotado a favor de terceros, conforme se regula en el artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Es lo que les decía, ¿no? En la inscripción de recepción de obras también existe, en la primera etapa de inscripción de una habilitación, que es el proyecto, se inscribe primero la lotización, después viene la segunda parte de la recepción de obras. En esa recepción de obras muchas veces se replantea las medidas y áreas linderos de los lotes a independizar o preindependizados. Es por eso que pasa a catastro nuevamente para verificar si concuerda o no con la primera inscripción, ¿no? A nivel de proyecto. Y evaluar si ha habido un replanteo, informar, ¿no? De que no haya superposición igual. Los actos a que se refiere el artículo 1330 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, siempre que cuente con planos correspondientes. Inscripción de declaratorias de fábrica sobre la adecuación del perímetro de la fábrica respecto a su antecedente registral. También entran las fábricas, pero las fábricas en el sentido de evaluar el perímetro sobre el cual se sienta la edificación. No evaluamos netamente la edificación en sí, ¿no? Sino el perímetro donde. ¿Por qué razón? Porque puede ser que ese perímetro haya variado o superponga colindante inscrito, entonces tenemos que verificar que concuerde, ¿no? Con la partida registral y que no superponga colindantes inscritos. Las servidumbres que recae sobre el derecho de concesiones y la correlación de los predios afectados tal como se regula en la Directiva 06/2011. Este es el caso de, por ejemplo, la Telefónica. Cuando pide inscribir una servidumbre, uno tiene que evaluar sobre qué predios recae, ¿no? Entonces es como hacer una búsqueda catastral sobre por dónde pasa esa línea de alta tensión, de esa línea, ¿no? Por eso tenemos que evaluar en catastro también cuáles son los predios afectados.
Las inscripciones de las áreas naturales protegidas y la correlación de los predios afectados, tal como se regula en la Directiva 01/2012 de SUNAR. También para casos de inscripciones de áreas naturales protegidas, vemos sobre dónde recae el ANP, ¿no? El área natural protegida, en qué partidas registrales recae, para que puedan ser asentadas en el Hacienda. Y también otros actos que ya determine pues el registrador, ¿no? Bueno, hasta aquí, como vamos viendo, hemos ido evaluando los actos posibles, los actos que pueden ser inscritos en el registro de predios y los actos que pueden ser evaluados por el área de catastro. En realidad, el área de catastro debería evaluar todos los expedientes técnicos, ¿no? Sin excepción, incluyendo los reglamentos internos, porque es un expediente. La independización bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, yo considero que debe ser evaluado por catastro. Es un expediente técnico bastante laborioso y requiere pues ser leído, revisado por ingenieros arquitectos, ¿no? Sin embargo, eso solo lo ve en la parte registral. Pero eso no quita que nosotros hagamos bien nuestros expedientes. Para el caso de esos actos de independizaciones bajo el régimen de propiedad exclusiva común o bajo el régimen de propiedad exclusiva y copropietario, requiere tener, primer paso, elaborado una buena declaratoria de fábrica. Teniendo una buena declaratoria de fábrica inscrita, en base a eso hacemos nuestra independización. Los dos deben de concordar. Por eso cuando uno hace una declaratoria de fábrica, si agarra los dos casos, uno ya debe proyectarse cómo hacer, desde la fábrica proyectarse cómo va a ser mi independización. Porque por lo general nuestros clientes hacen su fábrica y ya proyectándose cómo lo va a independizar. Y ahí, desde ahí debemos ir analizando para que pueda proceder nuestra independización. Entonces es muy importante tener en cuenta esos criterios. A veces armamos la fábrica, nos dicen, la fábrica, ya uno arma la fábrica y sin pensar, no le pregunta a su cliente si usted a futuro pretende independizar o va a quedarse con la casa así siempre de la forma como está. Entonces siempre es bueno orientar a nuestros usuarios. Lógicamente, la declaratoria de fábrica debe concordar con la realidad física. Ahí también hay que tener mucho cuidado, no hagamos en papel cosas que no vemos en la realidad física, ¿no? Hagamos bien las cosas, con mucha ética profesional. Tenemos para la declaratoria de fábrica las normas que nos amparan, la 27157 y la 29090. En ambos casos hay que levantar bien a detalle la información que existe en la declaratoria de fábrica. Ahora se llama declaratoria de la edificación, ¿no? Ya no es fábrica. Bueno, abarcando un poco más, en este tema de saneamiento en realidad pues es bien amplio, ¿no? Tiene bastantes puntos que tocarse. Y siempre surgen preguntas, diversas preguntas, ¿no? Por ejemplo, mi predio está afectado por la faja marginal. Dicen que mi predio tiene coordenadas desfasadas. Esas son las observaciones que se hacen a los usuarios y que siempre están, ¿qué es error de cierre? Dicen que mi predio está superpuesto. ¿Por qué no puede independizarse mi predio? ¿En qué consiste la georreferenciación de un predio, ¿no? Son preguntas usuales que nos hacemos los usuarios, también nosotros, cuando a veces nos observan un expediente, ¿no? Acá les voy a explicar un poco qué es la georreferenciación en cartografía. A ver un poquito, ¿no? Siempre uno hace una georreferenciación con respecto a una cartografía base. Bueno, acá les plasmo un plano de restitución fotogramétrica de Huancayo. No se nota bien. Que lo tenemos a nivel de lote. Y sobre esa cartografía, sobre esa restitución fotogramétrica es que se plasmó la base gráfica digital de Huancayo. Ese es un caso, ¿no? Todas las zonales registrales, sus áreas de catastro iniciaron haciendo su base gráfica de predios en base a una cartografía base.
siempre la cartografía base nos las otorga el IGN, que es el ente rector de la cartografía. Pero tenemos todavía una debilidad en el sentido de que no tenemos catastros oficiales ya actualizados, ¿no? Porque lamentablemente esta cartografía base también ya es antigua, un poco desfasada, pero la ubicación con respecto a la georreferenciación no varía. La ubicación sí está bien, pero en cuanto a nivel de lotes, sí ya se desactualiza porque muchos lotes se subdividen, otros se acumulan. Entonces, para eso es muy importante que tengamos un catastro actualizado de manera referencial para así nosotros poder ubicar nuestros predios que se van a escribir. Es por eso, con esa intención, nace pues nuestra ley del catastro vinculada al registro, porque pretendía tener un catastro a precisión, focalizado a la inscripción de predios. Es una ley muy buena, pero muy ambiciosa. Entonces es por eso que se nos traba, porque el costo de hacer un catastro con fines registrales requiere mucha precisión, una precisión absoluta, y también requiere una fuerte inversión para hacer cartografía. Pero si empezamos a hacer catastro, no tanto con esos fines registrales, sino con fines multifinalitarios, como por decir para proyectos de evaluación de riesgo, para proyectos de agua y desagüe, para proyectos de recolección de basura, ¿no? Para saber el circuito de cómo cortar tiempos, para otros fines, pero al menos tener un catastro referencial de saber dónde está ubicado tal cosa, yo creo que sí podríamos hacerlo. Y sobre todo un catastro no tanto con fines fiscales. También ahí tenemos otra traba, ¿no? Otra traba cuando hablamos del catastro. El catastro es una herramienta técnica que nos ayuda. Primero, el catastro es un inventario de los bienes muebles e inmuebles. Es una cartografía que nos ayuda a los predios a ubicarlos y conocerlos más, ¿no? Sus características, áreas, medidas, linderos, sobre qué está construido, qué materiales tiene ese predio, demás datos, ¿no? Pero para los fines registrales, lo que nos interesa más es la primera parte, ¿no? de la cartografía, a nivel de lotes. Sobre eso ya vamos actualizando poco a poco, pero ahorita lamentablemente no tenemos ni la cartografía base actualizada y mucho menos tenemos nuestra base gráfica de predios actualizados, ¿no? Justamente por carecer de esa cartografía base, porque podemos tener la cartografía de predios inscritos, pero no tenemos la cartografía base actualizada, así que corresponden o no. Nos estamos guiando solamente de la carta de levantamiento que hacen los verificadores, que yo me imagino que debe tener correlación con la realidad física en un 90%, porque el mosaico de la cartografía nacional no la tenemos estandarizada, no la tenemos bien implementada todavía, ¿no? Pero justamente ahí están nuestros equipos, pues, ¿no? Nuestros equipos topográficos referenciados al datum 84 y amarrados a la regiodesia nos van a ayudar a armar ese mosaico. Ahorita ya tenemos una parte levantada, los nuevos levantamientos que se están dando en estos 3 últimos, del 2011, ya son 5 años más o menos, calculo, que debemos de tener levantamientos ya acordes a la realidad física, pero son pocos, ¿no? A comparación de los demás años que tenemos más predios inscritos. Y si complementamos con el nuevo catastro levantado progresivamente, yo sé que podemos armar ese mosaico, ¿no? Poco a poco. Pero por lo pronto sigamos trabajando con los insumos que tenemos. Tenemos que optimizar estos recursos que tenemos en registro, en los municipios, utilizando cartografía, como los planos de restitución fotogramétrica que ya tiene el IGN, ¿no? En este caso, Huancayo utilizó su plan de restitución fotogramétrica, y así todas las zonales también van utilizando sus diferentes cartografías bases. Lo que quiero recalcar acá que es muy importante que tengamos un catastro urbano, para así nos ayude a realizar mejores
nuestro saneamiento físico legal de predios urbanos, ¿no? Acá tenemos también otro caso, cuando digitalizamos e incorporamos el archivo a la base de datos, ¿no? Este es una lotización y se ha digitalizado para incorporarlo a la base. Es así como ha ido alimentándose nuestra base gráfica, reconstruyendo los títulos archivados de la mejor manera posible, ¿no? Todas las zonales de registro han sido tratadas de la misma forma. Acá vemos un plano, un PTL inscrito, elaborado por COFOPRI, en la cual ya vio también modificaciones de algunos predios, ¿no? Que se ha ido alimentando. Cuando COFOPRI intervino en una posesión informal, en los años del 96 a la fecha ya, pues, muchos de ellos han subdividido, se han acumulado, algunos lotes se han fusionado entre cuatros, ¿no? Entonces ya han crecido los lotes. Y esa actualización se ha hecho sobre esos planos, justamente sobre esos digitales de esos predios inscritos. Se ha ido armando. Tenemos un mosaico de predios inscritos por COFOPRI, que es una buena cantidad de predios, le llamamos predios SAR, porque es el primer catastro de predios inscritos georreferenciado, ¿no? Con el PSA 56. Ese es nuestro primer catastro registral, podríamos decirlo así, porque sí es un catastro, porque es un inventario de predios inscritos. Mal inscritos o bien inscritos, es un catastro de predios inscritos. Y bien dicho, no es que no sea un catastro. Muchas personas discrepan, no es un catastro, yo no sé. Es verdad, nosotros, bueno, SUNAR no hace catastro, pero sí inscribe, incorpora predios levantados por verificadores, que son los técnicos catastrales, son las veces de un técnico catastral. Ahora los verificadores catastrales son los técnicos que incorporan los predios al registro, que ya les han ampliado sus competencias. Antes solamente podían firmar proyectos de catastro, ahora no, ahora también hacen saneamiento. Entonces, es un catastro. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones. Levanta información física, la parte gráfica, todo, toma datos, quién es el propietario, ve la legalidad, la parte legal del predio y ve el aspecto económico, cumple todas las condiciones, el aspecto jurídico, económico y físico, para que cumpla las condiciones de un catastro. Entonces no pueden decir que no es un catastro. Tenemos un catastro de predios inscritos. Ese es el catastro que maneja registro. Que no concuerde con el catastro municipal, es cierto, no concuerda, pues. Porque el catastro municipal está hecho sin precisión, más con fines fiscales. Al municipio solo le interesa saber en su catastro, ya, este es un lote de 10 por 20. 3 pisos, ya, pum. No le interesa la precisión, si superpone o no, si basta que lo vea y ya, ¿no? Y cobra los impuestos en base a eso. Sin embargo, en registro lo que se ve es la posición del predio, la ubicación, que no se superponga con el colindante inscrito y que tenga el mejor derecho de propiedad. Entonces, son diferentes los fines que tiene el catastro de registro con un catastro municipal, que hasta ahora lo tenemos bien confundido y no debería ser así. Tengamos claro eso. ¿Que necesitamos un catastro? Sí. Nuestro catastro de registro es bien costoso, sí, pero lo podemos hacer poco a poco. Empezando teniendo una cartografía base que nos otorga el IGN y sobre eso podemos trabajar. Que los municipios deben de hacer su catastro, también tienen que hacerlo para que de alguna forma ya haya coherencia entre la realidad física y la realidad jurídica. Se van a correlacionar los predios, no van a calzar al 100%, pero sí a un 98%. ¿Por qué? Porque no está muy lejos de la realidad tampoco. Sin embargo, el catastro jurídico, catastro registral, esa precisión. El catastro físico, el catastro municipal va a tener un margen de tolerancia de error. Pero como es para cobrar impuestos, no le va a afectar más o menos unos centímetros para cobrar impuestos. En cambio, para registro sí, porque genera una superposición, un traslape, si es que nos equivocamos en pequeños centímetros, ¿no? Entonces es la diferencia que vemos de los catastros con fines registrales y el catastro con fines municipal.
Podemos entonces hacer catastro, ¿sí o no? Sin ver mucha precisión a los municipales. Podemos hacer. Y de todas maneras nos sirve de gran ayuda porque nos va a servir de apoyo. Tenemos un catastro municipal, yo hago mi levantamiento con mis equipos topográficos, ya los voy ajustando, entonces ya va a haber una coherencia. Ahorita levantamos, el verificador levanta con todos los equipos, pero no tiene con quién contrastar porque lógicamente no hay catastro, pues, ¿no? Hay un vacío ahí en catastro municipal. Sin embargo, ellos visan y tampoco siquiera la visación que hacen lo incorporan ellos a su mosaico. Lo visan en papel, van, verifican y ahí lo quedó. No alimentan, teniendo la forma de agarrar nuestras visaciones, solamente los planos que entran a visación deberían estar incorporados en un mosaico. Sin embargo, tampoco lo utilizan, o sea, no optimizan los recursos. Todo quieren que se les implemente de cero, no ven la forma de optimizar la información que se le lleva. Podemos generar catastro en base a información externa, como son de los verificadores. Si ya se está gastando ahí, hay una inversión ahí hecha por un propietario. Sin embargo, tampoco lo utilizan, pues. ¿Por qué? Porque no tienen esa idea de optimizar las cosas. No nos ayudamos. Municipios se cierran, no hay plata, no hay catastro y punto. Trabajan como robot, visan y tampoco tienen un inventario de todo lo que visan. Ni siquiera por eso. O si lo tienen en copia en papel. ¿En papel para qué nos sirve? Nos sirve el digital para ir armando el mosaico. Entonces es importante un mosaico, ¿no? Un mosaico de cartografía de los predios. Vamos a ver. Acá vemos otro punto, la afectación de predios por faja marginal. Sabemos que un predio que colinda con un río o un lago o a recursos hidrográficos siempre debe tener una faja marginal, sobre todo los ríos, ¿no? Ustedes saben que la ley del agua nos habla de una faja marginal en la cual un predio no puede estar afectando esa faja. Y en este caso vemos cómo el predio, a ver, acá vemos un punto donde el área, esto fue reconstruido según las coordenadas que presentó, y esta es la faja marginal que tenemos en gabinete, y al reconstruir el predio que se pretende escribir, vemos que hay un cachito de área superfecta, un área afectada. Por lo tanto, ese expediente está observado. A eso se refiere cuando existe una afectación por faja marginal. Acá vemos un planito de ubicación también, presentado por un usuario, con todas las características. Y vemos la ubicación del predio según vías y cabeza de manzana, ¿no? O sea, según distancia esquina. Eso es lo que nos dice la directiva. Cuando la zona está consolidada, es bueno presentar con respecto a distancia esquina, porque ya sabemos, tenemos la dimensión de la manzana y sabemos cuánto mide de aquí, de la esquina más próxima al predio, la distancia más cercana, a comparación de la otra distancia. O sea, tomamos la más pequeña, la más próxima. Acá vemos la reconstrucción del mismo predio, pero según coordenadas. Y van a ver lo que sale. Nos ocasiona un desfase. La ubicación del predio según vías y cabeza de manzana está bien ubicada. ¿Por qué? Porque como la zona está consolidada, en cambio cuando presentamos según coordenadas UTM, mira dónde sale, fuera del... ¿Por qué razón pasa esto? Uno, porque puede ser, en el momento del levantamiento, posiblemente el dato no ha sido bien referenciado, o lo ha hecho sin dato, o no sé, pues no, el punto de referencia no habrá sido un punto amarrado a la red geodésica, porque también hay que tener cuidado que nuestros planes de desarrollo urbano o la cartografía que hayan manejado, tienes que estar seguro de que para que tú puedas calcular la coordenada, tienes que estar seguro que esté amarrado a la red geodésica. Muchos de ellos no están amarrados, es de manera referencial, pero sí podemos determinar con respecto a la distancia esquina. Es muy importante porque sabemos, ¿no? De la esquina tal, de la calle tal al predio, tanta distancia. Eso es inamovible y es mejor ubicable. Aquí funciona mejor la distancia esquina en las zonas consolidadas. En las zonas urbanas, rurales mejor dicho, donde no hay pues bosquejos de manzana, ni vías consolidadas, nada, ahí sí funciona
hacer los levantamientos a nivel de coordenadas con equipos topográficos, lógicamente. De hecho, que esto está visto que no está hecho con un equipo topográfico. Posiblemente se ha guiado de una cartografía referencial, pero esa cartografía referencial también está desfasada. Entonces le ha botado a esto, pues, ¿no? No son las coordenadas. Ahí uno se da cuenta clarísimo. A eso le llamamos desfase. Ahora, error por cierre, error de cierre. Acá tenemos un polígono bien dibujado en el plano. En el plano sí, pues está todo ok, aparentemente. Pero cuando uno reconstruye, miren lo que sale, ¿no? Es este polígono y no cierra. ¿Por qué? Porque este polígono que presentaron no fue presentado con grados, minutos y segundos, solamente con grados. Entonces, lógicamente iba a salir eso, pues, ¿no? Y bueno, esta es la parte, salió movida, esta es la parte de la afectación, ¿no? Que no cierra el polígono, ¿no? Error de cierre, a eso le llamamos error de cierre. También vemos una afectación gráfica, ¿no? Acá vamos a ver ya la reconstrucción de un predio inscrito. Este es un título archivado en el cual hemos reconstruido una matriz. Una o dos matrices ahí queda, una pequeña y una grande. Y tenemos también la reconstrucción del predio a independizar. Cuando superponemos los dos predios, el reconstruido según título archivado y el área que pretende independizar, vemos que existe una afectación a la matriz, una superposición con respecto a ese predio matriz, el predio que quería incorporarse, ¿no? El predio que se pretende inscribir. Acá vemos una superposición con un predio inscrito, ¿no? El lila, que es una matriz, y este es el predio, el predio en estudio, ¿no? El polígono rojo. Existen superposiciones, es un área afectada. Ese es un área afectada, en caso de predios urbanos. En el caso de predios, diré predios rurales, ¿no? En caso de predios urbanos inscritos, aquí vemos un predio inscrito de la base gráfica y acá incorporamos el perimétrico del predio que se va a inscribir, el polígono rojo. Y si ven ahí, cuando ya ubicamos nuestro predio a inscribir, también vemos que hay una superposición parcial. Existe una superposición parcial, por lo tanto, esa parte superpuesta no puede inscribirla, pues, ¿no? Tendrá que desmembrarla y solo sanear la parte libre hasta que se solucione la otra parte, ¿no? Lo recomendable es eso, porque si no, si se cierra en querer sanear todo, al final no inscribe nada, ¿no? Entonces acá lo recomendable es desmembrar esta parte superpuesta y sanear la parte libre. Existen formas judiciales para sanear estos tipos de casos. Por lo general es un procedimiento judicial de área superpuesta. Otra es el saneamiento catastro-registro. Ya con un catastro, con un verificador catastral se levanta el predio según la realidad física, amarrado con puntos a la geodésica, en la cual prevalece el dato que levanta el verificador catastral. Para ello, de hecho que ya no va a haber superposición, ¿no? Pero se tiene que notificar al predio colindante superpuesto para que, si no hay oposición y todo sale tranquilo, o sea, en la realidad física no existe, procede esa red. Solo que ese trámite es bien largo y un poco más costoso, ¿no? Superposición de predios rurales. Acá vemos otro casito de una superposición de un predio rural, materia de estudio, que es el polígono rojo sobre una matriz lila, en la cual también se superpone de manera parcial una parte, ¿no? Ahí vemos otra área superpuesta. Que igual lo recomendable es desmembrarlo, pues, ¿no? Retirar esa parte superpuesta.
Ujú. Bueno, como verán, hemos tocado diferentes puntos. Hemos tocado qué actos se pueden escribir en el registro de predios, qué actos lo ve Catastro y cuáles son las posibles observaciones que pueden salir en sus expedientes técnicos y cómo elaborar el expediente, lógicamente, ¿no? No es muy difícil, sino es bastante laborioso y tener mucho cuidado con respecto al levantamiento de información que hacemos, ¿no? A tener cuidado qué equipos utilizar al momento del levantamiento en caso de un predio urbano o rural, que son diferentes las precisiones. Tener en cuenta cómo hacer también un diagnóstico antes de iniciar un saneamiento, es muy importante. Este punto técnico que estamos tocando el día de hoy es general para todos los actos que vamos a hacer, no solo es para inmatriculación. Es por eso que he tenido que abordar tópicos de cada punto, pero el saneamiento para los predios a nivel lote se maneja este tipo de expediente, ¿no? Expediente técnico en la cual consiste un plano de ubicación, localización, plano perimétrico y su memoria descriptiva. El acto, ya como segundos actos después de escribir el lote o el perímetro de un predio, ya vienen a hacer pues las declaratorias de fábrica, vienen a hacer los reglamentos internos, las independizaciones bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, las quintas, vienen a hacer ya las subdivisiones sobre predios inscritos o acumulaciones, ya son los segundos actos que se realizan después, ¿no? A nivel de lote, ¿no? Las acumulaciones, también los expedientes técnicos se presentan los planos perimétricos de cada predio inscrito a acumular y el predio resultante acumulado, sus perimétricos respectivos de cada uno y sus planos de ubicación respectivos, así como también sus memorias descriptivas, en la cual sí indiquen ahí en la acumulación las partidas correspondientes a cada predio. Todo eso debe ir detallado en una memoria descriptiva cuando uno hace una acumulación. Y todo eso debe de estar bien elaborado y se presenta directo a registro. Y claro, hay que pedir un certificado negativo catastral, porque en muchos de los casos no hay catastro, también lo pide para una acumulación. Y para los casos de subdivisión, sí se tiene que armar también el expediente técnico de la subdivisión del predio urbano, sus planos de ubicación, localización, su perimétrico, cómo va a ser subdividido, del predio antes de matriz y cómo se va a subdividir, y la memoria descriptiva. Y ese expediente presentar al municipio. Se aprueba con una resolución municipal y eso recién se viene a escribir a registro. Todo el expediente técnico aprobado con sello y firma de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la resolución respectiva y se escribe la subdivisión del predio urbano. Eso para esos casos de predios urbanos, no segundos actos. Lo que es declaratoria de la edificación de fábrica también tiene su expediente técnico, pues consiste en el plano de ubicación, localización, el plano de distribución o arquitectura que le dicen, su memoria descriptiva respectiva. Según sea el caso, con la ley 27157, que es hasta antes del 20 de julio del 99, o pasado esa fecha con la 29090, ¿no? Hay que adecuarse a los formularios que indica la norma, ¿no? Fábrica también es todo un tema, pero les doy el alcance más o menos de lo que consiste un expediente técnico, ¿no? Y una vez ya sea inscrita su fábrica, pueden hacer las independizaciones de propiedad horizontal que le llamábamos antes, ahora se llaman pues bajo el régimen de propiedad exclusiva y común las independizaciones horizontales, ¿no? También existe la independización a nivel de quintas. Entonces, eso también tiene, ahí se presenta pues netamente el plano de independización, ¿no? De acuerdo a la fábrica inscrita, que son las secciones exclusivas con sus áreas comunes. Es otro tipo de independización. Bueno, no sé qué alcance más, cualquier consulta, estoy para abordarles. Gracias por la atención prestada y espero haber dado unos alcances con respecto al saneamiento, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.